Comencemos la grabación de la clase, ¿sí? De la clase pasada, ¿qué tal les fue con el taller? Lo último que quedó pendiente. Cuenten. ¿Qué tal les fue con eso? Yo sí hice Inge, pero no sé si estará bien. Ya vamos a hacer un resumen de eso, justamente. Y compartamos pantalla. En este caso de trigonometría. Tenemos esto. Ya vimos todo esto. Ya vimos esto y esto ya. Tan. Listo. Ya vimos. Vimos esto. Vimos esto. Vimos esto. Ya. Sí, justamente aquí nos habíamos quedado. ¿Sí? Voy a generar una hoja nueva. Y esta hoja nueva va a ser tipo cuadriculada. Listo. Ya. Entonces aquí nos habíamos quedado. Listo. A ver. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Ya. Respecto a los cuadrantes. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño cuadradito. Sabemos, ¿sí? Los signos primero de las razones trigonométricas en los cuadrantes, sabemos que en el primer cuadrante todas son positivas, ¿sí? Todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, el seno y obviamente la cosecante es positiva, ¿sí? En el tercer cuadrante, la tangente y obviamente la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son las que son positivas. Entonces, este cuadrito recordarnos con respecto a, eh, a los signos de las razones trigonométricas. Esa primera situación. ¿Sí? Segunda situación. ¿Sí? Al rato que nosotros, ¿sí? Hacemos estas, normalmente se llaman reducción de ángulo, ¿sí? Ese método que estamos usando ahorita, se llaman la reducción de ángulos, ¿sí? Eh, Hay dos tipos de reducciones, ya vemos por cuadrante, ¿sí? La una, en la cual tomamos el ángulo, pero con respecto al eje X, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tenemos, digamos, chan, 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 ¿sí? Tenemos esto, vemos que tenemos el ángulo, ¿sí? Estamos claros, el ángulo como tal, AO, A o B, ¿no es cierto? Cuya medida estamos dando que es justamente alfa, ¿sí? Hay ocasiones, cuando tomamos el ángulo, la medida con respecto al ángulo, al eje X, y cuando tomamos la medida, ¿sí? Del ángulo, pero con respecto al eje Y, que justamente son los ángulos beta y gamma respectivamente. Esto en cada uno de los cuadrantes, ¿sí? ¿Estamos claros? Esto hicimos, ¿estamos de acuerdo? Sí, está de aquí. Entonces, cuando hacemos la reducción, ¿no es cierto? Aquí, digámosle reducción, la reducción respecto al eje X y respecto al eje Y, ¿sí? En el primer cuadrante tiene el ángulo. En el primer cuadrante el ángulo alfa es exactamente igual al ángulo beta. Y respecto al eje Y, el ángulo alfa es igual a ¿qué? A 90 menos beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? El segundo cuadrante, ¿sí? El segundo cuadrante, ¿cómo queda con respecto al eje X? Con respecto al eje X quedaría el alfa es 180, ¿sí? Menos el beta, ¿sí? Y en el segundo cuadrante, con respecto al eje Y, queda alfa es igual a 90 más beta, ¿sí?
En el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Cómo queda la forma? El ángulo alfa es igual a 180 más beta. Y con respecto al eje Y, es 270 menos B, menos, hemos llamado no beta, le hemos llamado gamma, ¿no? Gamma, gamma y gamma, ¿no es cierto? Y en el cuarto cuadrante, ¿cómo queda? El cuarto cuadrante, alfa es igual a 360 menos beta. Y el cuarto cuadrante es 270 más beta. ¿Sí? Esas son las formas de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea con respecto al triángulo OSP o respecto al OTP, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos triángulos. ¿Sí? Siempre podemos hacer la reducción a un ángulo agudo, ya sea respecto al eje X o respecto al eje Y. ¿Sí? Esto en cualquiera de los cuatro cuadrantes. ¿Sí está claro esto de la forma de los ángulos en cada cuadrante? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Díganme. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ya tenemos este cuadrito. A ver, aquí esto para qué nos va a servir. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí? Por ejemplo, me dicen, determine cuánto es el coseno, ¿sí? De 210 grados. ¿Sí? Me dice, determine cuánto es el coseno de 210 grados. No tengo ni idea. ¿Sí? No tengo ni idea de cómo hacer. ¿Sí? No tengo ni idea de cómo hacer. Entonces digo, a ver, acordémonos aquí una cosa. 210 grados, ¿sí? 210 grados es un ángulo en el tercer cuadrante, porque está entre 180 y 270. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro eso, chicos? Es un ángulo, este ángulo, ¿sí? Está en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿qué sé de un ángulo en el tercer cuadrante? Un ángulo en el tercer cuadrante, ya sea lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, ¿sí? En este primer caso lo voy a escribir así, ¿sí? Entonces digo, coseno de 210 no es más que el coseno de 180 más 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya, y aquí viene la parte importante. Yo ya sé que este es un ángulo en el tercer cuadrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esta forma, 180 más 30. ¿Estamos de acuerdo? Es un ángulo en el tercer cuadrante. Tiene esta forma, 180 más 30. ¿Qué sé del coseno en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante, el coseno es negativo. ¿Sí? Es menos. ¿Coseno de quién? Del ángulo agudo que estamos determinando. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿y cuánto es el coseno de 30? Ahí sí ya lo conozco, ¿no es cierto? A ver, tengo mi triangulito, ¿no es cierto? Sé que este es 60, este es 30, ¿sí? Este es 1, este es 2 y este es raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? El coseno de 30, según esto, sería cateto adyacente, que es raíz de 3, ¿sí? Sobre hipotenusa, que es 2. Entonces, esto es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Asumamos que yo no escogí esta forma, sino dije, a ver, el coseno de 210, ¿no es cierto? ¿Sí? Coseno de 210, ¿sí? Es igual al coseno, pero voy a hacer la reducción, ¿sí? Pero con respecto al eje Y, es decir, voy a escoger esta forma. Entonces, esto es el coseno de 270, ¿sí?
menos 60. 210 es 270 menos 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo veo esto de aquí, digo, a ver, 270 menos un ángulo agudo tiene la forma de un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? Es la fórmula de un ángulo en el tercer cuadrante, pero que su reducción, ¿no es cierto?, está hecha respecto al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Que su reducción, si quieren llamarlo, está hecho respecto al eje Y. Y en este caso, a ver, otra vez, en el tercer cuadrante el coseno es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como la reducción está hecha con respecto al eje Y, en su lugar, ¿qué va? Esto va en la cofunción del coseno, que es el seno. ¿De quién? Del ángulo que está aquí. ¿Sí? ¿Y cuánto es el seno de 60? El seno de 60, ¿cuánto es? Aquí sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, exactamente lo mismo que sacamos anteriormente. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Hello. ¿Sí? Sí, sí. Inge, ¿Ya? ¿podría volver a repetir la última parte, por favor? Ya. A ver, el coseno de 270 menos 60, ¿no es cierto? Primero digo, a ver, el coseno en el tercer cuadrante es negativo, ¿sí? Como la reducción, ¿no es cierto?, es respecto al eje Y, ¿Cómo sé que es respecto al eje Y? Por la forma, ¿no? 270 menos 1, ¿sí? Esta de acá, la reducción era con respecto a ¿qué? Al eje X, ¿sí? Por eso la fórmula era 180 más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya, con eso en mente digo, a ver, cuando es respecto el eje X, ¿cómo va? Es el coseno del ángulo agudo, coseno del ángulo agudo. Y en el otro caso es la corrazón del coseno, ¿sí? ¿Cuál es? El seno del ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Y así vamos a ir así. ¿Sí? Hagamos otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño tallercito. Dice, a ver, determinen cuánto sería el coseno, ¿sí? De 315, ¿sí? Por el seno, ¿sí? De 210, ¿sí? Partido por, ¿sí? El seno, ¿sí? De 150 por la cotangente, ¿sí? De, eh, de, 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 ¿de qué será? De 200, no, de 240. Ya, ¿sí? A ver, háganlo, intenten hacerlo.
Inge, disculpe, tuve un problema con el internet. No sé si es que me puede repetir la última parte, por favor. A ver, estamos haciendo este taller, ¿sí? Estamos haciendo este taller, ¿sí me escuchan? Ya. Inge. Espérenme un momentito. Listo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar esta expresión, el valor de esta expresión, ¿sí? Entonces, a ver, voy a determinar. Digo, a ver, ¿qué es 315? Digo, a ver, 315 no es más que 270 más 45, ¿sí? Entonces digo, a ver, sería coseno, ¿no es cierto?, de 270 más 45. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué es 210? 210, ¿no es cierto? Tengo dos opciones. Puedo ponerlo 180 más 30 o 270 más 60. Igual el 315 lo puedo poner como 270 más 45, ¿sí? 270 más 45 o 370 menos 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 360 menos 45 también es 315. Escogidas. Pues el seno, aquí sería el seno de, lo voy a poner como 180 más 30. 180 más 30. ¿Sí? Esto partido por, esto sería igual, seno de 150. 150, ¿qué es? A 170 menos 30. A 180 menos 30. En efecto. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Y la cotangente sería, ¿qué es 240? 240 sería 270 menos, ¿no es cierto? 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Pues ya tengo esto. Esto aquí sería igual. Y ahora sí, vamos bien. 270 más 45 es la forma de un ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Forma de un ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Pero reducido respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sé en qué cuadrante está. Este está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? En el cuarto cuadrante el coseno es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero, como estoy haciendo la reducción respecto al eje Y, respecto al eje Y, ¿sí? Estamos haciendo la reducción con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Cómo queda? Se intercambia, ¿no es cierto?, la razón por su corrazón. ¿Cuál es la corrazón del coseno? El seno. ¿Seno de quién? Del ángulo agudo que está ahí. Seno de 45. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. De ahí, vamos por acá. Esto de aquí, 180 más 30, es un ángulo en el tercer cuadrante. Es la forma de un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? 180 más un ángulo es un ángulo en el tercer cuadrante. Respecto al eje X, la reducción. ¿Sí? Respecto al eje X. ¿Sí? ¿Ya? El seno en el tercer cuadrante, ¿qué es? Negativo. ¿Estamos claros? El seno en el tercer cuadrante es negativo. ¿Sí? Y la reducción como respecto al eje X queda el seno del ángulo agudo. Se mantiene la corrazón, la razón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Abajo, ¿cómo va? Abajo quedaría 180 más 30.
180 más 30. A ver, 180 menos 30, ¿esto qué es? Es la forma de un ángulo en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la forma de un ángulo en el segundo cuadrante. 180 menos un ángulo es la fórmula de un ángulo en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Respecto a qué eje? Respecto al eje X. El seno en el segundo cuadrante es positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El seno en el segundo cuadrante es la razón. Seno de, en este caso, de 30. ¿Estamos claros? ¿Sí? Por este ¿Qué? lado, Una diga, pregunta. ¿Cuánto se conserva la corazón? cuando la reducción es con respecto al eje X Ya, gracias. y cuando la reducción es con respecto al eje Y, se intercambia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Acá, esta es la de ¿dónde? 270, 30 ser cuadrado. 270 menos algo en el tercer grado. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? La reducción, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? La cotangente es positiva. ¿Sí? Y como la reducción es con respecto al eje Y, se intercambia y se pone la corrazón de la cotangente, que ¿cuál es? La tangente. ¿De quién? Del ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? A ver, seno de 45. No tengo idea. Entonces digo, a ver, voy a hacer mi triangulito, ¿no es cierto? ¿Sí? 1, 1, raíz de 2, sabemos que es este, y 45. El seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Entonces, este va aquí, ¿no? 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Esto va aquí. ¿Sí? Ya. Aquí veo que esto se simplifica. Seno de 30 con seno de 30 se cancelaría. ¿Sí? ¿Ya? Más por menos es menos. Sobre la tangente de 30. Entonces, la tangente de 30. Entonces, acá arriba hice el triangulito, ¿no? ¿Sí? La tangente de 30 es cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente, ¿sí? La tangente de 30. 1 sobre raíz de 3. Entonces daría sobre 1 sobre raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? De aquí haría extremos con extremos, medios con medios, y entonces esto sería igual a raíz de 3 sobre raíz de 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? O puedo multiplicar a ambos lados por raíz de 2, arriba y abajo. ¿Sí? ¿Y esto qué sería igual? A raíz de 3 por 2, ¿sí? Sobre 2, es decir, la raíz de 6 por 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló, aló? Y se podría hacer otro ejercicio similar. Claro, claro, claro que podemos hacer. ¿Sí? Claro que podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El coseno de, pongámoslo así, la secante, ¿sí? De 210, ¿sí? Más, ¿sí? La cosecante, ¿sí? De 330, ¿sí? Sobre
¿sí? El coseno, ¿sí? De 35, ¿sí? Por la tangente, ¿sí? De eh, 315, ¿sí? Por la tangente de 315. A ver, calculen ayer. A ver, intenten hacer. Ustedes saben que tienen dos opciones, ¿no? ¿Sí? Para el 210 puedes reducir al X o al Y, igual X o Y, X o Y. Ahí queda a su criterio, escojan, ¿sí? Yo podría hacer todos con X y perfecto, ¿sí? Todos relacionados al eje X, no pasa nada. Simplemente y es lo común, de hecho, siempre tratar de hacer la reducción respecto al eje X, ¿sí? Es lo más común, ¿sí? Eh, pero le hice intercalado así para también introducir lo otro, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, intenten hacer. Entonces, sí que sí la podemos hacer solo con respecto al eje X. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo hacer, ¿sí? Todo respecto al eje X, ¿sí? No, y es lo que se hace normalmente para no confundirse, ¿sí? ¿Sí? Es lo que normalmente se hace para no confundirse, ¿sí? Porque es difícil recordar que cuando al eje hago la reducción con respecto al otro eje, tengo que intercambiar la razón trigonométrica. Sí, sí es complicado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal les va? ¿Qué tal les va? A ver, por ejemplo, yo diría la secante de 210 no es más que la secante de 180 más 30, ¿sí? Más la cosecante de 330 no es más que 270 más 60, ¿sí? ¿Sí? El coseno de 135
135 no es más que coseno de 90 más 45, ¿sí? Por la tangente de 315. 315 no es más que 360 menos 45. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Pude haber escogido de otras formas, pero ya. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Vamos bien. Vamos a ir haciendo el resto. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿En qué cuadrante está? 180 más 30. Entonces, una forma de cortar rápidamente el cuadrante es 180 más 30. ¿Dónde estoy? En el tercer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Reducción con respecto a ¿qué? Al eje X. ¿Sí? Respecto al eje X estamos haciendo la reducción. Entonces, a ver, en el tercer cuadrante, la secante es negativa. ¿Sí? La secante es negativa. Como hago la reducción respecto al eje X, se mantiene la razón. Secante de el ángulo de 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, vamos al otro. A ver. 270 más 60. 270 más 60. Cuarto cuadrante. Entonces, estoy en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Reducción con respecto a ¿qué? Al eje Y. ¿No? ¿Sí? Respecto al eje Y. ¿Sí? La cosecante en el cuarto cuadrante es negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La cosecante en el cuarto cuadrante es negativa. ¿Qué quedaría? Menos, ¿sí? Y como es respecto al eje Y, se intercambia, ¿no es cierto?, la razón trigonométrica. ¿De quién? De la cosecante es la secante. ¿De quién? De 60. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ya. Listo, vamos avanzando un poquito más. Digo, aquí, coseno de 90 más 45. A ver, 90 más 45. Estoy en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante, ¿respecto a qué eje? Respecto al eje Y. ¿Sí? El coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿Sí? El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Como la reducción respecto al eje Y se intercambia, ¿sí? La razón por su corrazón. Seno de 45. ¿Estamos claros? ¿Sí? La tangente de 360 menos 45. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 360 menos 45, cuarto cuadrante. ¿Sí? Cuarto cuadrante. ¿Sí? Reducción respecto a qué eje? Respecto al eje X. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces se conserva la razón. ¿Sí? Tangente de 45. Pero la tangente, ¿no es cierto? En el cuarto cuadrante es negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ya. Y ahora sí, a saber cuáles son esas razones trigonométricas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí quedaría secante de 30. Entonces voy acá arriba otra vez a mi cuadrito. Entonces aquí la secante de 30 es 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces quedaría 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? Menos 2 sobre raíz de 3. ¿Sí? La secante de 60. La secante de 60. La secante de 60 grados
es igual a, de 60, es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Porque es el inverso multiplicativo del coseno, ¿no? ¿Sí? Entonces es 2. Nos quedaría menos 2, ¿sí? Sobre el seno de 45, ya sabemos que es 1 sobre raíz de 2. Con signo y, por ejemplo, aquí menos por menos, además, ¿no? Ya no escribiría. Y la tangente de 45 es 1. ¿Sí? La tangente de 45 es 1. Bien, pues quedaría menos 2 raíz de 2 sobre raíz de 3 Inge, sobre... consulta por qué el 1 sobre raíz de 2 no tiene el signo negativo. ¿Cuál? Este Sí, sería menos aquí y acá menos, ¿no? ahí. Y menos por... ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. De ahí aquí tendríamos extremos con extremos, ¿no es cierto? Y medios con medios. Entonces tendríamos menos 2 raíz de 2, ¿sí? Menos 2 raíz de 3 por raíz de 2, ¿sí? Sobre raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Extremos con extremos, medios con medios. Si multiplico arriba y abajo por raíz de 3, tendríamos, ¿sí? Esto es igual a menos 2 raíz de 6, ¿cierto? Menos 6 raíz de 2, todo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? De ahí ya depende de cómo quieren que quede la respuesta, ¿no? A mí me parece a mí bastante bien. ¿Sí? ¿Estamos claros? Inge, yo tengo dos preguntas. Diga. La primera, no pasa nada o se puede hacer de cualquier manera, sea en X y debe dar el mismo resultado. Exactamente. Ya. Y segunda, estoy media perdida en esto de la reducción del X y Y, el eje X y Y. ¿Me podría explicar esa parte? A ver, para dar cuenta con respecto a qué eje, tengo que darme cuenta de esta tablita. O sea, sacar aparte esta tablita. ¿Sí? Si el ángulo tiene, queda de estas formas. 90 menos el ángulo, 90 más el ángulo, 270 menos el ángulo o 270 más un ángulo, ¿sí? Era hecha la reducción respecto al eje Y. ¿Sí? Y si el ángulo tiene esta forma, solito el ángulo, 180 menos un ángulo, 180 más un ángulo, o 360 menos un ángulo, ¿sí? La reducción está hecha respecto al eje X, ¿sí? O vamos a hacer la reducción respecto al eje X, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya. La forma, ¿sí? Como tal, la forma, da dos cosas. Respecto a qué eje está hecha la reducción y el cuadrante que está. Las dos cosas me da la forma del ángulo. Sí, como está escrito el ángulo. ¿Sí? Ya, y esto ya se debe realizar lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, como les digo, no es tan común hacer la reducción respecto al eje Y. ¿Sí? Lo más común es hacer la reducción respecto al eje X. ¿Sí? Es lo más común. De hecho, en las notas de clase, todas las hacen respecto al eje X, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ¿qué hemos visto? ¿Qué cosas interesantes? Justamente los signos de las razones trigonométricas. Dando un ángulo, si el ángulo está en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas
de ese ángulo son positivas. Si está en el segundo cuadrante, solo el seno y la cosecante son positivas. Si estoy en el tercero, solo la tangente y la cotangente son positivas. Y estoy en el cuarto, el coseno y la secante son las positivas. Eso ya hemos visto de dónde se deduce. ¿Sí? Y aquí vamos a introducir, ¿sí?, unas cosas súper interesantes, que son las razones trigonométricas del ángulo de cero, de cuya medida es cero, cuya medida sea 90, 180 y 270, que son los ángulos propiamente de los cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Que dividen los cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Y a ver, y aquí a veces hay un cierto problema de por qué el seno de cero es cero, por qué el coseno de cero es 1, etcétera. Y nos vamos solo a centrar, ¿no es cierto?, en la definición que tenemos. ¿Sí? A o A, si quieren decir, ¿sí? Justamente la medida de ángulo A o A, ¿no es cierto?, es exactamente esto. ¿Estamos de acuerdo? Es la medida de C. Si yo aquí, justamente, ¿sí?, dibujo mi circunferencia de radio 1, ¿sí?, la distancia, y este, ¿no es cierto?, este es el punto P, el punto de cruce con el lado final, ¿sí?, que también resulta ser el de cruce con el lado inicial, ¿sí? ¿Qué coordenadas tiene este punto? Si ya sabemos que la distancia de OP es 1. ¿Qué coordenadas tiene este punto P? Ah, ¿qué coordenadas tiene ese punto P? 0 y 0. ¿Ah? 6. 0 y 6. 0. 6, 0. No creo. Porque el punto 0 tiene coordenadas 0, 0. ¿Qué coordenadas tendría el P? 0 y S. ¿Ah? 6. 0. 1, 0. ¿Sí o no? ¿Y ¿Sí se cómo dan cuenta de sabemos ese cuándo es detalle? uno? Dije. Es que mire, la distancia de O a P es 1. Ah, Eso ya, me ya. dan de dato. Sí, es siempre el círculo unitario. La distancia de O a P siempre es 1. Entonces, miren, justamente la distancia de O a P es 1. Entonces, las coordenadas del punto P es 1 en X y en Y no se ha movido, ¿no? ¿Sí? 0 en Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De esto, ¿sí?, ¿qué podríamos decir? Justamente el coseno del ángulo cuya medida, el seno del ángulo cuya medida sea 0 grados, ¿qué va a ser? Por la definición es la coordenada, ¿sí? Y el coseno del ángulo cuya medida es 0 sería la abscisa. De ahí tenemos justamente que el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, la tangente de 0 es también 0. ¿Sí? La tangente de 0 también es 0. ¿Sí? La cotangente de 0 no está definida. ¿Sí? No está definida. ¿Por qué? Porque sería que la división de quién, según nuestra definición, sería la división de quién, de la abscisa para la ordenada, pero no está permitida la división por 0. Entonces, por eso la cotangente de 0 no está definida. ¿Sí? No se define la cotangente de 0. ¿Quién sí se define? ¿Sí? Ah, la cotangente no puedo definirla, ¿no es cierto? Porque es el inverso multiplicativo de la tangente, que es 0, ¿sí? La secante de 0, sí, que es exactamente 1, porque sería el inverso multiplicativo del coseno. Y la cosecante de 0 no se define porque otra vez no está permitida la división para 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justamente de ahí tenemos esto. El seno de 0
el coseno de 0 es 1, la tangente de 0 es 0, la secante de 0 es 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? Voy más allá. ¿Sí? ¿Qué ángulo tiene medida? Si yo dibujo otra vez aquí, ta, 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 el ángulo AOB, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dibujo mi circunferencia unitaria. ¿Sí? Este es el punto de cruce que sería P, ¿no es cierto? Sabemos que la distancia de E es 1. ¿Cuál serían las coordenadas? ¿No es cierto? Las coordenadas del punto P. 0,1. 0,1. Perfecto. De donde quede seno del ángulo cuya medida es 90, ¿cuánto sería? Sería 1. El coseno, ¿sí? Del ángulo cuya medida sea 90 es 0. ¿Sí? En este caso, la tangente se define, pero la cotangente sí. La cotangente de 90 es 1. ¿Sí? Y no se define la secante porque el coseno es 0. Se define la cosecante de 90 que también es 1. ¿Estamos claros? Y ¿Sí? una Y eso es consultita, lo que porque aquí en el documento nos dice que la cotangente de 90 es igual a 0 y usted nos dice que es igual a 1. Perdón. Ah, sí, tiene toda la razón. La cotangente de 90 es 0. ¿Sí? Porque sería la división de la abscisa para la ordenada. 0 para 1 es 0. Sí, tiene toda la razón. Gracias, Inge. ¿Sí? Tiene toda la razón. Ujú. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Este mismo trabajo podemos hacerlo con el 180, con el seno de 180 que es 0. El coseno de 180 sería menos 1. ¿Sí? ¿Por qué menos 1? Fácilmente. A ver, no, ¿sí? Otra vez dibujaría, ¿cierto? Mi círculo de circunferencia unitaria, ¿sí? El ángulo AOB, ¿sí? AOB, ¿sí? Este sería el punto P. ¿Qué coordenadas tiene ese punto P? De coordenadas menos 1,0, ¿no? ¿Sí? Menos 1,0. ¿Sí? Y de ahí justamente el seno de 180 es 0, el coseno de 180 es menos 1. ¿Sí? La tangente de 180 es 0. ¿Sí? La cotangente se define. ¿Sí? La secante de 180 también es menos 1. ¿Sí? Y la cosecante no se define. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y me quedaría para el seno de 270, el coseno de 270, ¿sí? Saber que otra vez también dibujar, ¿cierto? Tengo mi circunferencia, este punto de coordenadas tiene punto de coordenadas 0, menos 1. De donde tendríamos que el 1 de 270 es menos 1 y el coseno de 270 es 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? De donde, en cambio, la cotangente de 270 se define y es 0, la tangente no, ¿sí? Porque es división para 0, ¿sí? Y se define también, ¿no es cierto? La cosecante de 270 que sería menos 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? Que son las que están aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí?
Ya, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Antes de irnos a la ley de senos y cosenos, ¿sí? Quiero hablar, ¿sí? De el inverso aditivo de un ángulo, ¿sí? ¿Sí? Del inverso aditivo de un ángulo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver una cosa interesante, ¿sí? Vamos a hablar del inverso aditivo de un ángulo. Inverso aditivo de un ángulo, ¿sí? El inverso aditivo de un ángulo. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Sí, eh, dado, dado, ¿sí? Dado, ¿sí? El ángulo A o B, ¿sí? Cuya medida, ¿sí? Cuya medida es alfa grados, ¿sí? Cuya medida es alfa grados, ¿sí? El inverso aditivo, ¿sí? De el ángulo A o B, ¿sí? Representado por, ¿sí? No nos hagamos gran ciencia. Es el ángulo cuya medida, ¿sí? Sea menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así de simple. Así vamos a definir el inverso aditivo de un ángulo. ¿Sí? Ya, a ver, entendamos qué significa esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces voy a dibujar, ¿cierto? Y aquí voy, y esto es interesante, ¿sí? Voy a dibujar un ángulo en el primer cuadrante, ¿sí? Como ejemplo nada más, ¿sí? El ángulo A o B, cuya medida es alfa grados, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Este es el ángulo A o B, ¿sí? Ahora, voy a dibujar, ¿sí? Un ángulo, ¿sí? Voy a sistema de coordenadas, ¿sí? Chan, chan, chan. Otra vez tenemos esto. Tengo este de aquí, ¿sí? Cuya medida sea menos alfa. ¿Cómo tengo un ángulo cuya medida sea menos alfa? Ya sabemos que los ángulos positivos, ¿no es cierto?, se miden, ¿no es cierto?, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, desde aquí para allá, ¿sí? Y los ángulos cuya medida es negativa, ¿cierto?, se miden, ¿sí?, eh, a favor de las manecillas del reloj, cuya medida es alfa, y alfa, pongamos aquí, es mayor que cero, para saber que es positivo, ¿no? El ángulo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se viene? Sería un ángulo medido en el otro sentido, ¿no es cierto? Y aquí tendré, ¿sí? Vendría, ¿qué sería? Sería justamente el inverso aditiva del ángulo A o B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Explicarle en otro ejemplo, por favor. Ya.
A ver, vamos a ver. Voy a poner voy a poner un ángulo, ¿sí? En el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, ¿sí? Voy a poner un ángulo ahora en el segundo cuadrante. Tenemos tan, tenemos A, O, B. La medida de este ángulo es alfa grados, ¿sí? Mido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en este caso, el ángulo AOB tiene de medida justamente su medida es alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Su medida es alfa. ¿Sí? Ahora, voy a hacer... El objetivo sería dibujar en el mismo sistema de coordenadas, pero para no mezclar todo, lo voy a dibujar aparte. Entonces, ahora sí, tengo el mismo. Y voy a ir esta medida A o C, transportador, como quieran llamarlo, pero en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces sería algo así, ¿no? ¿Sí? Tendríamos el ángulo A o C, digamos. ¿Sí? Esta medida de este ángulo sería menos alfa grados. ¿Estamos de acuerdo? Que estoy en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en esta circunstancia, justamente aquí, la medida, ¿sí? La medida, ¿sí? Del ángulo, ¿sí? A o C, ¿sí? La medida del ángulo A o C sería igual a ¿qué? A menos alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? La medida de este ángulo. ¿Sí? ¿Y por qué en la parte de arriba del primer cuadrante le puso la medida de AC es igual a menos la medida de AV? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todavía no he hecho. Aquí, acá arriba, la medida del ángulo A o B, ¿no es cierto? Es alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en el dibujo ¿Sí? de al lado, Inge, La medida del ángulo, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? A o C, ¿sí? Es propiamente como es un ángulo negativo, es así, ¿no? C o A, ¿sí? C o A, ¿sí? Es justamente menos alfa. E igual aquí, ¿no? La medida del ángulo CA es menos alfa. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Inge, Ya. pero una consulta, Ahora, ¿por qué acá? esto es con respecto a las medidas de los ángulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es respecto a las medidas de los ángulos. Y ahora respecto a los ángulos, justamente el ángulo AOC, ¿no es cierto? ¿Sí? AOC es el inverso aditivo del ángulo AO. ¿Sí? Respecto a los ángulos. ¿Sí? Pongámoslo tal cual para no hacernos mucho lío. AOC, ¿sí? AOC. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya, las medidas, ¿no es cierto? La medida de este ángulo es alfa, la medida de este otro ángulo es menos alfa. ¿Sí? La medida de este ángulo es de la OC, de la OB es alfa y de este es menos alfa. ¿Sí? ¿Y qué relación hay entre los ángulos? ¿Sí? El uno es el inverso aditivo del otro. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si, digamos, eh, más adelante vamos a ver la suma de ángulos, ¿cierto? Y vamos a dar reglas para la suma de ángulos. ¿Qué pasaría si yo en teoría sumo un ángulo y su inverso aditivo? ¿Cuál va a ser la medida de ese nuevo ángulo? Ah, ¿cuál sería la medida de ese nuevo ángulo? Cero. Cero. Eso lo esperaría, ¿no?
¿sí? Y ahí guarda, ¿y por qué el hecho de justamente el definir así el inverso aditivo de un ángulo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Podría repetir, ingeniero? ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría si yo sumo en un ángulo, digamos, este ángulo, ¿sí? Le sumo su inverso aditivo? ¿Qué es lo que haría de medida de esa suma de esos dos ángulos? Ah, ¿qué es lo que esperaría de la suma, de la medida de la suma de esos dos ángulos? Al ser uno negativo, La medida, no sería cero, ¿verdad? que la medida sea cero, ¿sí? No sé cuál sea el ángulo, ahora todavía no hemos definido, ¿sí? Algunos hemos definido cuál es el ángulo suma o cómo se suma ángulos, ¿sí? Pero en este caso, si yo más adelante lo pudiera hacer, justamente la medida de la suma de inverso aditivo, un ángulo y su inverso aditivo, la medida de ese ángulo debería ser cero, ¿sí? Y por eso se define de esta forma, ¿sí? El inverso aditivo de un ángulo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se Sí, entiende? ¿Sí? Ya. Luego sabemos más adelante, vamos a ver cómo se suma ángulos. Ah, mágicamente, ¿qué es lo que se hace? Si quiero, por ejemplo, sumar este ángulo con este otro ángulo, ¿qué se hace? Se dibuja el primer ángulo, ¿sí? Y ahora el lado final se transforma, ¿no es cierto?, en nuestro eje X, ¿no es cierto? Se transforma en el eje X y en ese eje dibujo mi otro ángulo. Entonces, justamente me tocaría dibujar este ángulo montado aquí, ¿no es cierto? Ahora aquí dibujo mi eje X, ¿no es cierto? Y aquí me tocaría dibujar, o sea, coger, es como coger todo este tramo, ¿no es cierto? Coger esto de aquí, ¿sí? Coger, rotarlo, digamos, rotarlo hacia acá, ¿no es cierto? Rotarlo hacia acá y coincida con el eje B, ¿no es cierto? Con el rayo OB, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese sería el ángulo final, o sea, el ángulo de la suma de estos dos ángulos, ¿sí? Ya gráficamente se vuelve un poquito complicado, ¿sí? Nosotros no nos vamos a poder hacer la suma de ángulos para ver cuál es el ángulo, pero sí vamos a poner ciertas reglas del comportamiento de las medidas, ¿sí? Es lo interesante. ¿Ya? Sí. Ahora sí, miren, aquí hay un pequeño detalle, ¿no es cierto? Hay un pequeño detalle que sí hay que tener en cuenta, ¿sí? Si un ángulo está en el primer cuadrante, ¿sí? Su inverso aditivo, ¿en qué cuadrante está? en el Ah, cuarto, en el cuarto cuadrante. Cosa interesante, ¿no? ¿Sí? Primera cosa interesante. Si un ángulo está en el segundo cuadrante, su inverso aditivo, ¿en qué cuadrante está? en el tercero, En el tercero. Si un ángulo estuvo en el tercer cuadrante, ¿sí? Su inverso aditivo, ¿en qué estaría? en el segundo, En el segundo, ¿verdad? ¿Sí? Y si un ángulo estuviera en el cuarto cuadrante, ¿sí? Su inverso aditivo, ¿en qué cuadrante está? En el primero. En el primero, ¿sí? Tomen en cuenta esa situación. Ese es un dato súper interesante respecto a los inversos aditivos, ¿sí? ¿Sí? De la ubicación en los cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Ya, primera cosa. Y luego, ¿qué pasaría con la razón métrica? ¿Qué relaciones, cierto? ¿Sí? ¿Qué relaciones habría entre las relaciones trigonométricas de un ángulo y las relaciones trigonométricas del inverso aditivo de ese ángulo? ¿Estamos claros? Vamos a hacer ese trabajito, ¿sí? Entonces, como ejemplo, para no alargarnos demasiado, vamos a coger, ¿sí? Justamente estos dos ángulos, en el primero y en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Y sabemos que esto se puede replicar al resto de cuadrantes, ¿sí? Sabemos que se puede replicar al resto de cuadrantes. Entonces, vamos a coger esos dos ángulos, ¿sí? Ya, estos dos ángulos.
Voy a trazar, ¿no es cierto? La circunferencia unidad, ¿sí? Acá también voy a trazar la circunferencia unidad, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? El punto de cruce sería aquí el punto P, ¿no es cierto? La proyección al eje X, llamémosle S. La proyección al eje X, llamémosle T, ¿sí? Acá no es el punto P y para no confundirnos con el de acá le voy a cambiar de letra y le voy a llamar el punto Q, ¿sí? Este sería así, la proyección y la proyección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Q, ya tengo T, S, llamémosle este W, este punto de aquí. De acá, llamémosle Y. ¿Ya? Para tener ciertas, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. El punto P, ¿qué coordenadas tiene? Llamemos las coordenadas S, T, ¿sí? Y el punto Q tiene de coordenadas W, Y, llamémosle. ¿Ya? Para no hacernos mucho lío. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Ah, ¿todo claro? ¿Sí? Ya. Vamos bien. El seno, ¿sí? Del ángulo cuya medida es alfa grados, sería igual a ¿qué? El seno del ángulo cuya medida sea alfa grados sería igual a T, ¿sí? El coseno del ángulo cuya medida es alfa grados sería S. La tangente del ángulo cuya medida sería alfa grados sería E sobre S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? De otro lado, el seno del ángulo cuya medida es alfa grados, ¿sí? Sería igual a ¿qué? En este caso sería igual a Y, ¿sí? ¿Estamos claros? El coseno del ángulo cuya medida sea menos alfa grados es W, ¿sí? Y la tangente del ángulo cuya medida es menos alfa grados sería igual a Y sobre W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. En ambos casos sabemos justamente que la distancia, ¿sí? De O a P, ¿sí? Es 1. Y la distancia de O es 1. Justamente porque es el círculo, la circunferencia de radio igual a 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. En este punto, ¿sí? Voy a sacar aparte, ¿sí? Voy a sacar aparte, ¿sí? El triángulo OPS, ¿sí? Voy a sacar aparte el triángulo OPS, ¿sí? Y voy a sacar aparte acá, en este caso, aparte sí, el triángulo, ¿sí? O, Q, W, ¿sí? O, Q, W, ¿sí? Este ángulo sabemos que tiene medida, llamémosle beta, ¿sí? Y este ángulo llamémosle que tiene medida, qué sé yo, alfa, beta, gamma, de, ¿ya? ¿Sí? Beta grados y delta grados, ¿sí? Sabemos que este ángulo de aquí es 90 en ambos casos, la proyección, ¿sí? Sabemos que la distancia de O a P es 1, ¿sí? Y la distancia de O a Q es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí?
¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Sabemos, además, ¿no es cierto? ¿Sí? Que a pesar de que no nos diga, y como es un triángulo rectángulo, ¿sí? Como es un triángulo rectángulo, eh, aquí vamos viendo un poquito, ¿sí? Sabemos que en este caso la medida de beta es alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Beta es igual a alfa, si quieren llamarlo. Beta es el valor absoluto de alfa, ¿no es cierto? Sí, 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 pero como alfa es positivo, es exactamente alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, beta es alfa, ¿sí? Y la medida de delta, o sea, delta, es justamente también alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Delta es exactamente alfa, porque justamente la medida del ángulo agudo que está ahí es alfa. ¿Sí estamos claros? Simplemente nosotros en el sistema de coordenadas hemos medido en el otro sentido, pero en valor absoluto, valga la redundancia, es alfa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Beta es alfa y delta también es alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo también tiene esta misma medida, ¿no? El ángulo del OPS también tiene la misma medida del OQW. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y que beta y delta son congruentes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Son iguales las medidas. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué cosa interesante sucede ahí? Tenemos justamente el criterio ángulo, el lado y ángulo congruentes. ¿Sí? Ángulo, ¿sí? Ángulo, lado y ángulo, ¿cierto? Congruentes. ¿Sí? Es decir, este triángulo, el triángulo OPS, ¿sí? Es congruente al triángulo, ¿sí? OPS es igual al triángulo, congruente al triángulo OQW. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, si son congruentes, justamente, esos triángulos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Todas sus medidas son iguales. ¿Sí? Las medidas de sus lados son iguales. ¿Sí? En este caso, OP es igual a OQ, que ya sabemos que es 1. ¿Sí? PS es igual a QW. ¿Sí? ¿Qué más? OS es igual a OQ, a OW. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho, justamente las medidas de los ángulos, la medida del ángulo O es igual a la medida del ángulo O. La medida del ángulo P es igual a la medida del ángulo Q. ¿Sí? La medida del ángulo S es igual a la medida del ángulo W. ¿Sí? Eso pasa cuando los triángulos son congruentes, ¿no? ¿Sí? Ya, los ángulos no nos interesan mucho, pero sí nos interesan las distancias. ¿Sí? ¿Por qué nos interesan las distancias? ¿Por qué nos interesan las distancias? ¿Sí? ¿Por qué nos interesan las distancias? ¿Sí? ¿Por qué nos interesan las distancias? ¿Sí? Porque justamente aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? El seno del ángulo delta, ¿a qué sería igual? El seno del ángulo delta sería igual ¿a qué? A WQ sobre OQ. ¿Estamos de acuerdo? El coseno del ángulo delta, ¿sí? Es igual ¿a qué? Es igual OW sobre OQ. a OW sobre OQ. ¿Cierto? ¿Sí?
Y la tangente del ángulo delta, ¿a qué sería igual? WQ sobre ¿A? WQ sobre O sobre OW. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Qué es WQ? WQ, ¿no es cierto? Es el valor absoluto de W. ¿Sí? Sobre 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. OW. A ver, WQ. Perdón, aquí estoy al revés. WQ. A ver, WQ. ¿Sí? Es. El punto Q tiene de coordenadas WY. ¿Sí? WQ sería la distancia de OY, es decir, el valor absoluto de Y. ¿Estamos de acuerdo? Valor absoluto de Y sobre OW sería el valor absoluto de W sobre 1. Y haría valor W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Acá, ¿cómo quedaría? El seno de beta, ¿a qué sería igual? El seno de beta, ¿a qué sería igual? PS sobre OP. PS sobre OP. El coseno de beta, ¿a qué sería igual? OS sobre OP. OP, exactamente. Y la tangente de beta, ¿a qué sería igual? PS sobre OS. Pues, exactamente. ¿Sí? Ya. PS es la distancia, ¿sí? PS es la distancia de OT, o sea, es decir, el valor absoluto de T. Valor absoluto de T sobre 1. Acá sería valor absoluto de S sobre 1. Y aquí sería valor absoluto de T sobre valor absoluto de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Sí? Ya. ¿Cómo? Son ángulos congruentes, es decir, tienen la misma medida. ¿Sí? La misma medida. ¿Sí? ¿Qué sabemos? ¿Qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos concluir? Podríamos concluir justamente esta situación. Para no hacernos mucho lío, ¿qué podríamos hacer primero? Ya de una vez hagamos esta situación. ¿Sí? ST, justamente ya llega a parir acá. S, T es un numerito, entonces el par ordenado está en el primer cuadrante. Es decir, S es mayor que 0 y T es mayor que 0. ¿Sí? Y W, Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un punto, ¿no es cierto?, en el cuarto cuadrante. ¿Esto qué quiere decir? Que W es mayor que 0 y Y también es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, W es mayor que 0 y Y es menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? El punto de coordenadas W, Y, ¿sí? W es mayor que 0 y Y es menor que 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, aquí estaría T, esto sería S y esto sería T sobre S. ¿Estamos claros? Y por acá tendríamos que esto sería menos Y, ¿sí? Esto sería W y esto sería menos Y sobre W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros?
¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, ¿Sí? Ya, ahora sí, ya vamos a ir teniendo cierta idea. Ahora sí, voy a ir recortando, ¿no es cierto? Aquí. El seno, ¿sí? El seno de alfa, ¿cuánto era? Era t. Es decir, es igual al seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? El seno, ¿sí? El seno de menos alfa grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Era ¿cuánto? Seno de menos alfa. Seno de menos alfa es y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Y y cuánto es? ¿Y cuánto es? Y es menos seno de delta. Menos seno de delta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Menos seno de delta. ¿Sí? El coseno de alfa es S, que es exactamente el coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El coseno de menos alfa es W y W es el coseno de delta. ¿Sí? La tangente de alfa es T sobre S, es decir, es la tangente de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, y acá la tangente de menos alfa, ¿no es cierto? Es igual a ¿qué? A Y sobre W, ¿no es cierto? Y en este caso, Y sobre W es menos tangente de beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? ¿Sí? Ya. sí. Ahora sí. Como delta y beta son congruentes, es decir, sus medidas son iguales, sus razones trigonométricas son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sus razones trigonométricas son iguales. Es decir, el seno de menos alfa, ¿sí? Es menos seno de delta, pero eso es seno de beta, es decir, el seno de alfa, menos seno de alfa, ¿sí? El coseno de menos alfa es ¿qué? El coseno de menos alfa es coseno de delta, que es el mismo coseno de beta, porque es el mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el coseno de beta qué es? El coseno de alfa. ¿Sí? La tangente de menos alfa, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual? A menos la tangente de delta, pero esa es la tangente de beta. Y la tangente de beta es la tangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y puedo seguir, ¿no es cierto? La cotangente de menos alfa es igual a ¿qué? A menos cotangente de alfa. La secante de alfa, de menos alfa, ¿sí? Es ¿qué? La secante de alfa, ¿sí? Y el seno de menos alfa es igual a, digamos, la cosecante de menos alfa es menos la cosecante de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y estas son las que se conocen como las identidades trigonométricas del inverso aditivo de un ángulo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y aquí, para recordarlos, no son difíciles, ¿no? En el caso del seno y la tangente, el menos sale fuera de la razón y listo.
caso del coseno, se elimina ese menos. Eso es lo único que uno tiene que acordarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Inge, tal vez puedo repetir, se le está entrecortando bastante. Ya. Espérenme un momentito. A ver, repito. Estas son las identidades, ¿sí? Del inverso aditivo de un ángulo, ¿sí? En el caso del seno, ya para recordarlas y aplicarlas, ¿qué pasa? Este menos que está aquí adentro, ¿cierto? Sale fuera de la razón trigonométrica. Lo mismo pasa en la tangente. Ese seno sale fuera de la razón trigonométrica. Lo mismo pasa en la cotangente, ¿cierto? Y en la cosecante. Ese menos sale fuera. Y en el caso del coseno y la secante, ese menos se elimina y punto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿A eso se refería o qué necesitaba que repita, señorita? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Sí, sí, Ya, ya, perfecto. Entonces, eso es lo que tengo que recordar del inverso aditivo de Mann, ¿sí? De las identidades del aditivo de Mann, ¿sí? Caso del seno, tangente, este menos que está dentro, sale fuera, mecánicamente, digamos, hablando, y en el caso del coseno, ese menos se elimina, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. Este comportamiento que estamos viendo que se da en el primer cuadrante, se da en cualquiera de los cuadrantes para el inverso aditivo de un ángulo. ¿Sí? El comportamiento es igual. Lo que se complica es un poquito la deducción, ¿no? ¿Sí? Porque toca ir viendo el valor absoluto del uno y del otro y ir compaginando, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, algo más, alguna pregunta extra, chicos. ¿No? Ya. Ley de senos y una cosenos. A pregunta. ustedes. Digan. El valor absoluto de la distancia. A ver, la distancia siempre va a estar en el valor absoluto, ¿verdad? Ajá. O sea, depende del Sí. valor absoluto. La, Esa es dista- mi. la distancia entre dos puntos es el valor absoluto de la resta de las coordenadas de los puntos que están participando, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias. Ujú. Sí. Ya. Eh, a ver, ley de senos, ley de cosenos. ¿Sí? A ustedes no reciben geometría, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿O sí reciben? geometría y trigonometría y esa materia ¿Sí tenemos. reciben? Sí, ¿Sí esa reciben? materia de geometría y trigonometría. Ya. Entonces, perfecto, sí reciben esa materia. Entonces, sí vamos a necesitar de esto. Ya. No sé hasta qué punto han avanzado en trigonometría ustedes, en geometría y trigonometría. Ya vieron las razones trigonométricas, ellos también ven un poco de esto porque las usan para los triángulos. ¿Sí han visto? Inge. Sí, ya. A ver, respecto a la ley de senos, ¿sí? Quiero acotar aquí una situación que inicialmente la demostración que ellos hacen de la ley de senos, ¿sí? La hacen
para triángulos acutángulos, o sea, para ángulos agudos. Pero se puede generalizar inclusive para ángulos obtusángulos, donde tienen al menos un ángulo obtuso. ¿Sí? Se puede generalizar fácilmente. ¿Sí? Entonces, normalmente este tipo de ejercicios pueden haber, digamos, dos soluciones, ¿sí? Una con un ángulo acutángulo y otra con un ángulo obtusángulo, ¿sí? Normalmente podría suceder eso, ¿sí? No siempre, porque a veces, eh, por las condiciones del problema, el triángulo en teoría resultante que se podría generar no existe, ¿sí? No está dado, ¿sí? No, o sea, geométricamente no existe, ¿sí? Aunque, digamos, matemáticamente podría existir, ¿no? ¿Sí? En teoría, ¿sí? Entonces, vamos bien. La ley de seno, ¿sí? Lo que nos dice es que, dado un triángulo, cualesquiera, ya no necesariamente rectángulo, ¿sí? Cualquiera que sea el triángulo, ¿sí? El triángulo ABC, llamémoslo, ¿sí? ¿Qué pasa? El seno de este ángulo, ¿sí? El seno del ángulo A, ¿sí? Partido por su lado opuesto, ¿sí? Es decir, el seno del ángulo A partido por su lado opuesto, llamémosle A, digamos la distancia quizá, la distancia B y la distancia C, ¿sí? Estamos de acuerdo, de A a B es C, la distancia de B a C. Entonces, ¿qué nos dio del ángulo A? ¿Sí? El ángulo A partido por la distancia de B a C es igual al ángulo B partido para la longitud de su lado opuesto, que es lo que está escrito aquí, ¿no? Demostración, ¿no? ¿Sí? De geometría han hecho la demostración de esto, ¿sí? Lo que nosotros nos vamos a centrar, ¿sí? Es en hacer ciertas aplicaciones de este teorema, ¿sí? Vamos a hacer ciertas aplicaciones de este teorema, ¿sí? Ya, ahorita no vamos a entrar en esas aplicaciones, vamos a ver la ley de cosenos, ¿sí? Y la próxima clase, ¿sí? Que sea el día de mañana, vamos a ver estas aplicaciones. Las de mezclar ley de senos, ley de cosenos y ver qué problemitas podríamos tener al respecto, ¿sí? Entonces, la ley de cosenos, en cambio, ¿qué nos dice? La ley de coseno lo que nos dice es lo siguiente. Un triángulo, cualquiera que sea el triángulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Este llamémosle el lado B, este le llamemos el lado C y este le llamemos el lado cuya medida es A. ¿Qué pasa? ¿Sí? El cuadrado, ¿sí? El cuadrado, ¿sí? De la longitud de este lado, ¿sí? De uno de los lados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de de los otros dos lados, ¿sí? De los otros dos lados, menos el producto, el doble producto de el un lado por el otro, ¿sí? Por el coseno del ángulo opuesto al de aquí, por el ángulo C, ¿sí? Y eso para cualquier lado. Por ejemplo, para este lado, el lado A al cuadrado, es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los dos lados, B al cuadrado, ¿sí? Menos el doble producto de B por C, ¿sí? Por el coseno del ángulo opuesto a. Coseno del ángulo A, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Finalmente, con respecto al B cuadrado, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que sería A cuadrado y C cuadrado,
¿sí? Menos producto de estos dos lados, AC, el coseno, ¿sí? Del ángulo opuesto a este lado, que es el B. Esto es lo que nos dice cosenos. Justamente esta de aquí. ¿Sí? Expresada de forma esas. Pone la ley de cosenos, ¿sí? Que podría ser cualquiera de estas tres opciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a estas leyes? ¿Sí? ¿Han hecho ya ejercicios ustedes de esto en geometría y en trigonometría? ¿O no? Aplicando eso, sí. Aplicando eso, sí. Sí. Ya, listo. Nosotros vamos a hacer unos cuantos ejercicios al respecto, ¿sí? Pero la próxima clase. Dejemos hasta ahí el día de hoy, ¿sí? Solo para recordar y demás, ¿sí? Y ciertas consideraciones importantes que hay que tener en cuenta con respecto a esto, ¿sí? ¿Ya? Dejemos hasta ahí el día de hoy. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. Inge, hasta mañana. Hasta luego.